Introducción. El reino nazarí de Granada. Los sultanes nazaríes, reyes musulmanes de la familia nazarí, hicieron de Granada una de las ciudades más bellas e importantes de su época. Construyeron la Alhambra en lo alto de una colina. Desde ella gobernaron y defendieron el último reino musulmán de la península ibérica, que incluía España y Portugal. Era el reino nazarí de Granada. Mucho antes, en el siglo VIII, árabes y otros pueblos musulmanes, antepasados de los nazaríes, habían cruzado el estrecho de Gibraltar y habían invadido la península ibérica. Eran seguidores de la religión de Mahoma, el Islam. Aquellos musulmanes sabios y cultos pusieron el nombre de Al-Ándalus a las tierras conquistadas en la península ibérica. Arrebataron el poder a los reyes visigodos, de religión cristiana. Después organizaron la vida de toda la población según sus leyes y costumbres. En la península ibérica vivían cristianos y también judíos, con los nuevos pobladores, gentes de tres culturas diferentes, cristianos, judíos y musulmanes, vivieron en estas tierras. Pero en el norte de España se formaron varios reinos cristianos y sus reyes avanzaron hacia el sur recuperando muchas tierras. Así, los musulmanes poco a poco fueron perdiendo casi todo el territorio. Unas veces hacían acuerdo con los reyes cristianos y otras luchaban contra ellos en el campo de batalla. Unas veces eran amigos y otras enemigos. Al comenzar el siglo XIII, los reyes de Castilla y Aragón habían llegado ya hasta Andalucía. Vencieron en la batalla de las Navas de Tolosa y conquistaron gran parte de Andalucía. Solo quedó el reino nazarí de Granada, las provincias de Málaga, Granada y Almería. Era el último reino musulmán de la península ibérica. Este reino perduró durante 250 años más, hasta el final del siglo XV. Desde la Alhambra, los sultanes nazaríes soportaron la presión de los reyes cristianos de Castilla y Aragón. Los sultanes sabían hacer tratos con sus enemigos, pagaron tributos a los reyes cristianos para que los dejaran tranquilos y no atacaran sus fortalezas. Los nazaríes aprovecharon bien los recursos del territorio. Era un buen lugar para vivir de la agricultura, de la industria y del comercio con tierras lejanas. Eran expertos en el uso del agua para regar la tierra. Cultivaban frutales y también muchas moreras para alimentar los gusanos que producen la seda. La industria de la seda tuvo mucha importancia. Los tejidos de seda eran muy apreciados en el exterior. Amaban la cultura y protegieron las artes y la ciencia. Se acompañaron de sabios, artistas y poetas y destacaron por sus costumbres refinadas. Les gustaba aprender de los sabios a pensar y razonar antes de tomar cualquier decisión. También les gustaba expresarse con palabras y frases hermosas y vivir en lugares bonitos. Hicieron de la Alhambra un paraíso, un lugar muy agradable. Muchos años más tarde, los reyes cristianos Isabel y Fernando, los reyes católicos, conquistaron el reino de Granada y tomaron la ciudad. Era el año 1492. Cuando entraron en la Alhambra, se quedaron asombrados. Por eso, desde entonces, los reyes de España la conservaron y la adaptaron para residir en ella cuando vinieran a Granada. La Alhambra. Los sultanes de Granada habían vivido siempre en la colina del Albaicín,
en la parte alta de la ciudad. Sus palacios estaban en el mismo sitio donde vivía la gente. Las casas se amontonaban entre calles muy estrechas y torcidas. La ciudad era un continuo ir y venir de gente. Al-Amar, el primer sultán de la dinastía nazarí, no se sentía seguro allí y tomó una decisión: trasladar su residencia a la colina de enfrente, al otro lado del río Darro. Mandó construir en aquella colina una fortaleza con una gran muralla. Desde allí podría controlar lo que pasaba en la ciudad y defender mejor el reino. Hizo una acequia para llevar el agua desde el río Darro hasta la colina, porque allí no había agua. Así se comenzó a construir la Alhambra a principios del siglo XIII. Los descendientes de Al-Amar la ampliaron y la hicieron cada vez más segura y hermosa. Poco a poco la Alhambra se convirtió en una pequeña ciudad con palacios, rodeada de una muralla, con torres para defenderla. Dentro de ella vivían y trabajaban muchas personas. Por eso se construyeron muchos edificios diferentes. Se hicieron palacios para los reyes y sus familias, viviendas para los empleados y sirvientes de la corte, talleres para los artesanos, baños públicos y mezquitas para la oración. La construcción se agrupó en 3 zonas distintas: la Alcazaba, zona militar donde vivían y trabajaban los soldados; los palacios, zona donde residían los reyes con sus familias y otras personas importantes de la corte; la Medina, que era la zona donde trabajaba y vivía gente al servicio de los palacios, sirvientes, empleados, artesanos y comerciantes. También se hicieron calles para transitar y puertas interiores para pasar de una zona a otra. Una gran muralla de 2000 metros de largo, con muchas torres de vigilancia, encerraba esta pequeña ciudad. Las puertas exteriores para entrar o salir de la Alhambra estaban dentro de algunas torres. Eran puertas defensivas, con una forma curiosa. La salida no se ve desde la entrada, y hay que atravesar un pasadizo de líneas con curvas, como un túnel. Los guardias vigilaban siempre las puertas exteriores, y entrar por ellas sin permiso era muy difícil. Había 4 puertas en la muralla: puerta de la justicia, de los 7 suelos, del arrabal y de las armas. La puerta de la justicia es la más importante y grande de la Alhambra. Hay una mano y una llave grabadas en los 2 arcos de la puerta. La mano recuerda los 5 mandamientos musulmanes. La llave es la marca de la dinastía nazarí. Fuera de las murallas, en la colina cercana, los sultanes construyeron el Generalife, un lugar de descanso entre huertas y jardines. Después de la época nazarí, hubo varios cambios en la Alhambra. El más importante fue el Palacio de Carlos V. Fue construido por orden de Carlos V, nieto de los reyes católicos. Le había gustado mucho la Alhambra y quería vivir ahí. La Medina. La Medina era una ciudad pequeña dentro de la Alhambra. Tenía viviendas, talleres, mezquita, baños y hasta una escuela. Funcionarios, sirvientes, artesanos y algunas familias importantes vivían aquí. Dentro de la ciudad se producía y compraba todo lo necesario para la vida en los palacios: tejidos, armas, joyas, cacharros, vajillas de cerámica y otras muchas cosas. La Puerta del Vino era la entrada más importante del interior de la Alhambra. Comunicaba con la calle principal, Calle Real Alta, y los guardianes la cerraban por la noche. Quienes venían del exterior entraban por la puerta de la Torre de los 7 Suelos. La Medina
era el lugar más poblado y ruidoso de la Alhambra. Casas humildes y talleres artesanos están junto a los muros de grandes palacios. La gente va y viene por la calle, hay mucho ruido. Unos hombres transportan cargamentos con todo tipo de productos: pieles curtidas, madejas de seda, sacos de trigo. Llevan la carga a sus espaldas y sobre el lomo de unas bestias. Los artesanos trabajan en las puertas de sus talleres. Unos soldados a caballo atraviesan la calle, otros vigilan la entrada del agua desde lo alto de una torre. Un grupo de mujeres van hacia los baños y unos niños corren entre la gente. El almuecín llama a la oración desde la torre de la mezquita. Grita: «Alá es el vencedor». Su canto sobrecoge. Después de los nazaríes, también muchos cristianos vivieron en la Medina. Utilizaron los antiguos edificios e hicieron nuevas construcciones. El paisaje de la ciudad cambió. Por la calle Real Alta de la Alhambra encuentras restos arqueológicos de tenerías, hornos de cerámica, silos, mazmorras, talleres, baños, casas y palacios. El baño de la mezquita es un baño de vapor. Era muy importante para los musulmanes. El Corán obliga a lavarse antes de la oración para limpiar el cuerpo y el alma. Por eso, algunos baños estaban al lado de las mezquitas. Los baños eran servicios públicos para lavarse y un lugar de reunión de amigos. Los hombres y las mujeres usaban los baños por separado. La iglesia de Santa María de la Alhambra era la mezquita que los cristianos convirtieron en iglesia. Después, a finales del siglo XVI, la derribaron y construyeron otra iglesia nueva. La imagen de la Virgen de la Alhambra es muy popular. Sale en procesión cada Semana Santa. La Puerta del Vino comunica la calle Real con la Plaza de los Aljibes y la Alcazaba. La Alcazaba, la fortaleza. La Alcazaba es la zona militar, la fortaleza de la Alhambra. Se accede por una puerta entre muros resistentes y altas torres. Desde este extremo de la colina se ve la ciudad y las tierras de cultivo de la Vega. Por eso, Al-Amar, el primer sultán nazarí, empezó a construir la Alhambra en este lugar. Había aquí un viejo castillo de piedras color rojizo. Al-Amar lo reformó y trasladó su residencia a esa nueva fortaleza. Las gentes la llamaban Al-Amra, el Castillo Rojo. La Alcazaba está preparada para defender los palacios y la ciudad de los sultanes. Tienen dobles murallas, fuertes y elevadas torres, un foso, una calle y un barrio castrense. Los soldados vigilaban desde las torres y los adarves de la muralla. En caso de peligro, avisaban a los guardianes de las otras torres y todos se preparaban para defender a la Alhambra. Los cristianos hicieron baluartes defensivos y cubrieron de bosques la colina de la Alhambra. Hoy, las torres de la fortaleza son un admirable mirador de Granada. La torre del homenaje es la más importante de la Alcazaba. Por la puerta de la torre se pasa al interior de la fortaleza. Los nazaríes tenían muchos castillos y atalayas repartidos por todo su territorio. Cuando había peligro en un lugar, los soldados hacían señales de humo y señales luminosas con espejos a las torres cercanas. Así se comunicaban entre ellas. Desde la torre del homenaje, los soldados veían las torres y fortalezas distribuidas por la Vega y los montes de Granada.
El barrio castrense está encerrado por las murallas en el centro de la Alcazaba. Una parte del ejército del sultán vivía siempre dentro de la Alcazaba. Estaba de vigilancia permanente. Hay un laberinto de muros pequeños. Son los restos de los edificios de aquellos guardianes de la Alcazaba. Los arqueólogos han descubierto restos de casas, almacenes, hornos, mazmorras y hasta un baño de vapor. Las mazmorras están excavadas en el suelo. Una escalera de cuerda servía para entrar en la cueva subterránea. Al lado derecho de la calle central están las viviendas. La más importante tiene una alberca en el centro. La torre de la Puerta de las Armas tiene una abertura en el muro, que es el paso a la terraza de la Torre de las Armas. Dentro de la torre está la Puerta de las Armas. Abajo, un camino llega hasta la puerta. La gente venía por ese camino, desde la ciudad, a resolver los asuntos en la corte del sultán. Antes de entrar, entregaban sus armas a los guardias de la puerta. Nadie podía pasar si iba armado. Después recorrían una calle, entre altas murallas. Desde los adarves, los soldados controlaban todos sus movimientos. Desde la torre se ve todo el barrio del Albaicín, las torres de la iglesia, los jardines de los Cármenes, las calles estrechas, la muralla de la ciudad, etc. La Torre de la Vela está en un lugar único de la Alcazaba. Se eleva sobre la ciudad y parece inexpugnable. Su nombre significa estar en vela, vigilar. La torre tiene varias plantas con almacenes, viviendas para los guardianes y una mazmorra en el sótano. Por las troneras y las almenas de las torres, los soldados controlaban un amplio territorio. Cuando los cristianos conquistaron Granada, pusieron una campana en la terraza. Su sonido ha guiado los ritmos de la vida cotidiana de los granadinos durante mucho tiempo. Hoy, la campana de la vela marca las horas y suena en algunas fiestas señaladas. El paisaje se abre hacia todas las direcciones: Sierra Nevada, la Catedral, los barrios antiguos como el Albaicín o el Sacromonte, los modernos y la ciudad de la Alhambra. El jardín de los adarves era un foso en la época nazarí. A principios del siglo XVII, en época cristiana, el foso se transformó en jardín. Hoy, el viejo foso de la fortaleza es un lugar de descanso, un jardín y un mirador de Granada. Los palacios, la casa de los sultanes. Los sultanes de la Alhambra residían en estos palacios junto a su familia y otros servidores de la corte. Por fuera, los palacios eran como todas las casas de la ciudad musulmana. Tenían la misma altura y el mismo aspecto exterior, muros lisos y sencillos, sin ventanas ni balcones. Escondían la riqueza del interior a las personas extrañas. Así protegían su intimidad. Lo hacían con materiales pobres, madera y ladrillos de arcilla, menos duraderos que la piedra. En esta zona de la Alhambra hay 3 palacios adosados: el Palacio del Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones. Palacio del Mexuar, consejo. El palacio tenía 2 patios con habitaciones alrededor, el patio de la mezquita y el patio de la machuca, y una gran sala, la sala del Mexuar. Hoy solo quedan algunos restos de los patios y la sala del Mexuar muy reformada.
Los cristianos, en el siglo XVI, hicieron muchos cambios en el palacio para adaptarlo a sus necesidades. Alrededor del primer patio, el de la mezquita, estaban las oficinas del palacio. Allí, funcionarios y empleados trabajaban a las órdenes del sultán. Este necesitaba muchos funcionarios para gobernar su reino. En la oficina del secretario del Estado, los escribanos recibían las cartas dirigidas al sultán y escribían su correspondencia. En otra sala, los empleados atendían las quejas de los súbditos y los cadíes repartían justicia. El funcionario más importante era el visir, la persona de mayor confianza del sultán. En la sala del Meksuar, el sultán se reunía con el Consejo de Ministros y decidían sobre los asuntos importantes del reino. El consejo se sentaba en el centro de la sala, donde están las 4 columnas de mármol con capiteles y decoración nazarí. Después de los nazaríes, los cristianos usaron esa sala como capilla y abrieron grandes ventanales. Al fondo de la sala hay un oratorio. Los musulmanes tienen la obligación de rezar 5 veces al día. Por eso, dentro de los palacios hay lugares para rezar en privado. Todos los oratorios tienen un mihrab para poner el Corán orientado hacia la Meca. Patio del Cuarto Dorado. El lugar de los súbditos. Una puerta muy estrecha es el paso del Meksuar al patio del Cuarto Dorado. En este patio, el sultán recibía a sus súbditos en audiencia pública, algunos días a la semana y en fiestas especiales. Los súbditos, conducidos por los guardias, esperaban su turno en el Cuarto Dorado. Uno de los muros del patio destaca sobre los demás. Es la fachada del Palacio de Comares. La fachada tiene 2 puertas iguales y ventanas cerradas con celosías de madera. La puerta de la izquierda es la entrada del palacio. La fachada está completamente decorada, desde el zócalo hasta el alero de madera del tejado. El sultán, vestido de gala, salía del palacio y se sentaba delante de la fachada, entre las 2 puertas sobre la escalinata. El gran alero del tejado lo protegía, como si fuera la corona de un trono. Detrás de él, los colores del muro resplandecían como un arco iris, rojos, dorados, azules. Los súbditos quedaban impresionados cuando veían al sultán sentado en su trono. Los materiales y la decoración nazarí. Para embellecer sus palacios, los nazaríes utilizaban distintos materiales y los decoraban con varias formas y colores. El yeso, la cerámica, la madera y el mármol son los materiales más utilizados. Cubrían las paredes con yeserías y los zócalos con azulejos y alicatado de cerámica. Adornaban los techos con madera y falsas cúpulas de yeso, y usaban mármol blanco para las columnas y los suelos. Todo lo decoraban con figuras geométricas, vegetales y escritos árabes. Unían figuras geométricas pequeñas e iguales y las colocaban de forma ordenada y simétrica. Así obtenían otras figuras más grandes repetidas. El lema de los nazaríes: solo Alá es vencedor, solo Alá permanece. Es la frase más escrita en los muros de la Alhambra. Después coloreaban todos los motivos decorativos: rojo, azul, amarillo y verde. Eran los colores de la Alhambra. Palacio de Comares. Yusuf I y su hijo Mohamed V, los grandes sultanes de la Alhambra, edificaron este palacio en el siglo XIV. El patio de los Arrayanes es el centro del palacio.
Las estancias estaban distribuidas alrededor del patio, como en todas las casas musulmanas de aquel tiempo. Es rectangular y tiene una gran alberca en el centro, con 2 hileras de arrayán. La luz y el aire entran desde el patio. Delante de las estancias más importantes hay 2 bellos pórticos sobre columnas. Están adornados con arco y paneles de yeso calados. Los pórticos protegían el sol y de la lluvia. La vivienda del sultán estaba en la Torre de Comares, en el lado norte. Es la torre más grande de la Alhambra. Dentro está el Salón del Trono. El sultán Yusuf I quería impresionar y mostrar su poder. Otras estancias importantes estaban en el lado sur del patio. En los laterales hay 4 viviendas más pequeñas. ¿Quién viviría aquí? ¿Las mujeres del sultán? ¿Los príncipes herederos? Todavía no se sabe con seguridad. En los palacios había espacios exclusivos para las mujeres. Cuando había invitados que no eran de la familia, los hombres se atendían y las mujeres se retiraban a sus estancias, en el piso superior. Ellas miraban por la celosía y veían lo que pasaba, pero nadie las podía ver. Siempre había agua en el interior de los palacios nazaríes. Era el bien más valioso. En el patio de los arrayanes, el agua de la alberca está quieta, en calma. Todo se refleja en ella como si fuera un espejo. Una gran puerta de madera y un arco de mocárabes indican la entrada a la vivienda del sultán. La sala de la barca es la sala de espera del Salón del Trono y la primera estancia de la vivienda. A la entrada de la sala hay unas tacas. Dentro ponían jarros con agua para las visitas. Los adornos lo cubren casi todo, las paredes, los arcos y el techo. Estamos en la casa de una persona muy importante. Esta sala servía también de cuarto de estar, comedor y dormitorio. Las casas musulmanes tenían pocas habitaciones. Una misma habitación sirve para trabajar, comer, recibir visitas y dormir. La vivienda del sultán era muy cómoda. Tenía cuarto de aseo, un oratorio para los rezos diarios y unos baños de vapor para relajarse. Las paredes lisas estaban cubiertas con tapices y en el suelo ponían alfombras de vivos colores. Los musulmanes se sentaban sobre los cojines en el suelo y usaban mesas bajas. Descansaban en colchones sobre tarimas de madera y en invierno usaban braseros de carbón para calentarse. El Salón del Trono es la sala principal del palacio. Quien entraba en él quedaba impresionado. Recibía un mensaje encubierto. El sultán es la máxima autoridad y Alá lo protege. La sala es como una inmensa caja cuadrada, con una gran cúpula de madera en el techo. En la cúpula, miles de piezas de colores forman ruedas de estrellas. Representan el lugar donde vive Alá, el paraíso, el lugar donde los buenos musulmanes van después de la muerte. En esta sala, el sultán recibía embajadores y personas importantes y celebraba reuniones los días festivos. Dentro de los muros hay 9 alcobas pequeñas, elevadas del suelo por un zócalo. El trono del sultán estaba en la alcoba central, frente a la entrada. Las otras eran para los asistentes. Los adornos cubren toda la sala, desde el suelo hasta la cúpula del techo, figuras geométricas y vegetales, y alabanzas a Dios y al sultán escritas en árabe. Se repiten por toda la sala. Los alicatados de cerámica, la yesería de las paredes y las piezas de madera de la cúpula adornaban el salón del trono de vivos colores. Las celosías de las ventanas cuelan la luz y la suavizan. La sala se queda a media luz.
Imagina el ambiente misterioso, íntimo y refinado cuando el sultán recibía a sus visitantes en la penumbra. El sultán sentado en el trono, debajo de la cúpula del paraíso de Alá. Todos comprendían enseguida el mensaje secreto del Salón del Trono. Palacio de los Leones. El sultán Mohamed V mandó construir este palacio, el más famoso de la Alhambra. Arquitectos y artesanos hicieron una obra extraordinaria. Crearon un ambiente bello y refinado para el sultán y su familia. Aquí, también, las habitaciones están dispuestas alrededor del patio, pero este es un patio diferente. Está rodeado por un pórtico y tiene una fuente en el centro. La Fuente de los Leones. Las salas principales del palacio están en la planta baja, una en cada lado del patio. En ellas, el sultán y su familia celebraban fiestas y reuniones musicales y poéticas con sus invitados. Cuando hacía buen tiempo, utilizaban las salas abiertas al patio, sin puertas, la sala de los mocárabes y la de los reyes. En los otros lados del patio hay dos viviendas independientes, la sala de los Abencerrajes y la sala de las dos hermanas. Estas viviendas tienen un piso superior con habitaciones y todo lo necesario para la vida diaria, alcobas, aseo. La sala de los mocárabes era el vestíbulo, el recibidor del patio. Imagina, el sultán te ha invitado a una fiesta y estás en la sala. Piensa cómo sería. En el techo hay una cúpula de mocárabes, pintados de vivos colores. Las paredes están recubiertas de zócalos de azulejos, yeserías de colores y tapices de seda, y en el suelo hay alfombra. La sala es alargada. La luz llega directamente desde el patio por 3 grandes arcos de mocárabes. Son la entrada al patio. Pero unas pesadas cortinas cuelgan de los arcos y dejan la sala en penumbra. ¿Qué habrá al otro lado? En el patio de los Leones, un pórtico con 2 templetes adosados rodea todo el patio. Tiene 124 finas columnas nazaríes y adornos calados como el encaje. Parece como si el pórtico fuera un bosque de árbol de mármol. El agua brota de la Fuente de los Leones, sale por las bocas de 12 leones y corre suavemente por canalillos de mármol. El agua fluye sin cesar, desde el interior de la sala hasta la fuente, como en el jardín del paraíso. Los leones forman un círculo y miran hacia todos los puntos del patio. Están vigilantes, tienen las orejas levantadas como guardianes a las órdenes del sultán. Mohamed V adornó la fuente con 12 leones para demostrar su fuerza y su poder. Así aparece escrito en la fuente: son los leones de la guerra, y solo el respeto al emir contiene su enojo. El poeta Zanrak, primer ministro de Mohamed V, escribió una poesía para alabar a su señor y las bellezas del palacio. Está grabada en el borde de la fuente. ¿Acaso no hay en este jardín maravillas incomparables por su hermosura? La sala de los Abencerrajes es la sala principal de una vivienda. En la escalerilla de entrada, 2 puertas escondidas son el paso a la planta alta y otras dependencias de la casa. En el centro de la sala hay una fuente y en los laterales hay 2 estancias, una frente a la otra. El techo es muy alto. Tiene una cúpula de mocárabes con forma de estrella, una enorme estrella de 8 puntas. La luz entra por arriba, por la celosía abierta en cada lado de la estrella. La cúpula se ilumina y parece que flota en el aire. El agua de la fuente sale por un canalillo hacia el patio.
La cúpula estrellada se refleja en el agua. Es una sala para el reposo y el placer de los sentidos. Los mensajes en árabe se repiten por los muros. Solo Alá es el vencedor, bendición, ventura, etc. Los azulejos del zócalo son de época cristiana. La sala de los reyes era la más importante del palacio. En esta sala, el sultán celebra fiestas, banquetes y reuniones con personas de confianza. La sala es alargada, pero está dividida en partes más pequeñas, unos con luz y otros con sombra. Arcos y pequeñas cúpulas de mocárabes adornan la sala. Hay 3 alcobas principales, abiertas hacia el patio de los leones. Tienen unas pinturas en el techo muy diferentes a la decoración nazarí. En las pinturas, musulmanes y cristianos aparecen juntos. Mohamed V tenía buenas relaciones con el rey Pedro I. En la alcoba del centro hay unos reyes pintados. Esa era la alcoba del sultán. Ahí se sentaba con sus invitados. La sala de las 2 hermanas pertenece a la otra vivienda del Palacio de los Leones. Esta vivienda tiene 3 dependencias en la planta baja: la sala de las 2 hermanas, la sala de los aljimeces y el mirador de Lindaraja. El nombre de la sala proviene de las 2 grandes losas de mármol que hay al lado de la fuente. Aquí también el agua brota en el interior de la sala y corre hasta la fuente de los leones. La espectacular cúpula del techo representa la bóveda del firmamento. Tiene un mensaje: el firmamento es profundo y parece infinito. Más de 5.000 celdillas caen como una cascada desde el centro de la cúpula. Los mocárabes de colores repiten su forma y dibujan estrellas, unas dentro de las otras, cada vez más pequeñas. La cúpula tiene una forma de pirámide de 8 caras y parece un túnel profundo. La luz entra por las ventanas laterales e ilumina la cúpula. A lo largo del día, las luces y las sombras se mueven sobre los mocárabes. Entonces, la cúpula parece más profunda y misteriosa. Se parece al firmamento con astros en movimiento. Por encima del zócalo de cerámica, un poema escrito recorre la sala. ¿Cuánto recreo hay aquí para los ojos? En este lugar, el alma del benévolo, el sultán, renueva sus deseos. El mirador de Lindaraja es el sitio más hermoso de la casa. Parece una cajita llena de joyas. Tiene una vidriera de colores en el techo. Los artesanos nazaríes hicieron aquí los motivos más bonitos y complicados de la Alhambra. Desde el mirador, sentado en el suelo, el sultán contemplaba el paisaje. Veía el albaicín al fondo y un jardín con huerto debajo de las ventanas. Pero después, cuando construyeron unas habitaciones para el emperador Carlos V, esas vistas desaparecieron. El mirador de Lindaraja fue seguramente el rincón preferido del sultán para pensar y relajarse. Al salir de la sala de las 2 hermanas, un pasillo entre balcones conduce a las habitaciones del emperador Carlos V. Vemos a un lado el baño de Comares, al otro el patio de Lindaraja. El despacho de Carlos V tiene una chimenea grande, con el escudo del emperador. ¡Qué diferente es a las otras salas de la Alhambra! Los baños. Yusuf I hizo los baños para su palacio de Comares. Cada palacio de la Alhambra disponía de su propio hamán. El hamán del palacio de Comares tiene una sala de reposo, una sala fría, una sala templada y una sala caliente. Además tiene horno, leña y una cerdera de agua. La luz entra por unos lucernarios en forma de estrellas.
Los baños disponían de un sistema de calefacción muy ingenioso. Un horno calentaba el aire de unas tuberías de barro, y éstas pasaban debajo del suelo de mármol para calentarlo. Después echaban el agua en un canal rehundido en el suelo y el vapor del agua inundaba el ambiente. Una sauna perfecta. La sala templada es la más grande, y en ella tomaban los baños de vapor. Después del baño descansaban en la sala de reposo. Los servidores de los baños sacaban cubos de agua caliente y fría de unas pilas. El Partal y el Paseo de las Torres. El Partal. En tiempo de los nazaríes, el Partal estaba ocupado por jardines, palacios y casas de familias ilustres. Después, en época cristiana, la población vivió en aquellas casas y palacios hasta el siglo XIX. Gran parte de aquellas edificaciones quedaron en ruinas. En el siglo XX hicieron unos jardines sobre los restos arqueológicos de las antiguas edificaciones. Los jardines del Partal invitan al descanso. Los edificios asoman entre los árboles. El agua brilla en los estanques. Salta entre las terrazas y corre en canalillos por las escaleras. El Palacio del Partal es el más antiguo de la Alhambra. La Torre de las Damas, de pórtico de 5 arcos, y la gran alberca son los restos de aquel palacio. Junto a la Torre de las Damas se eleva un mirador que era un observatorio de estrellas. El sultán Mohamed III, su constructor, era aficionado a la astronomía. A un lado del palacio hay un precioso oratorio. Está montado sobre la muralla y orientado hacia la Meca. El sultán rezaba en el oratorio en privado. Los viernes, los sultanes iban a la mezquita de la Alhambra y dirigían la oración de los musulmanes. Los restos del palacio de Yusuf III están en la parte alta de los jardines. En época cristiana, el palacio fue residencia de los alcaides. Paseo de las Torres. El Paseo de las Torres va en paralelo a la muralla, entre jardines y huertas. Desde el paseo se divisa el Generalife. En la muralla hay varias torres: Torre de los Picos, del Cadí, de la Cautiva, de las Infantas. Algunas son viviendas bellísimas, pequeños palacios en el interior de una torre defensiva. La Torre de los Picos protege una puerta, la Puerta del Arrabal. La Puerta del Arrabal era la salida hacia el Generalife. En las esquinas de la torre sobresalen unos picos. Son los soportes de un balcón de madera para los soldados. Desde allí rechazaban a quienes intentaban asaltar la puerta. La torre tiene una vivienda. ¿Ves las ventanas? La Torre de la Cautiva y la Torre de las Infantas son las dos torres viviendas más bellas de la Alhambra. Son dos palacios en miniatura, un patio interior, una sala principal, un piso superior y una terraza. El interior está decorado con yesería y zócalos de cerámica. La Torre de la Cautiva es la joya del arte nazarí. Delante de la puerta hay un puente sobre un foso profundo. El camino para los soldados va por lo alto de la muralla, pasa debajo de las torres y los palacios y recorre toda la Alhambra. La Torre de las Infantas es más grande, parece misteriosa. Irving escribió la leyenda de esta torre. Habla de 3 princesas: Zaida, Zoraida y Zoraida. Las princesas, hijas de un rey moro, eran muy hermosas y vivieron aquí encerradas. El padre las ocultaba de los hombres, mientras buscaba un marido para sus hijas, pero ellas, en secreto, se enamoraron de 3 ricos caballeros cristianos, prisioneros de su padre. Aquello era imposible. Estaba prohibido el matrimonio entre musulmanes y cristianos.
Después de muchas dudas y aventuras, Zaida y Zoraida escaparon a tierra cristiana con los caballeros. Zoraida quedó desconsolada en la torre. Palacio de Carlos V. El emperador Carlos V visitó Granada con su esposa Isabel de Portugal durante su viaje de bodas, en el año 1526, hace casi 500 años. Se alojaron en la Alhambra y se quedaron muy sorprendidos. Carlos V decidió construir un palacio dentro de la Alhambra para cuando viniera a Granada. Él era el rey más poderoso del mundo. Gobernaba extensísimos territorios en Europa y América. Los había heredado de sus abuelos maternos, los reyes católicos, y de sus abuelos paternos, Maximiliano de Austria y María de Borgoña. El arquitecto Pedro Machuca hizo el proyecto del palacio en el estilo renacentista. La manera de construir edificios en la antigüedad clásica en Grecia y Roma estaba de moda en Europa. Los griegos y los romanos habían construido grandes y bellos edificios. Habían utilizado unas reglas matemáticas para hacer edificios seguros y bonitos. Los arquitectos renacentistas usaban las normas y los elementos del arte de la antigüedad clásica para construir sus nuevos edificios. A Carlos V le gustaba aquel estilo renacentista. Machuca diseñó un palacio grandioso, de piedra, fuerte y duradero. Un palacio para un hombre poderoso. Construyó un edificio armonioso y bello. Es muy original, cuadrado por fuera y redondo por dentro. El palacio tiene dos plantas parecidas. En la planta baja, las almohadillas de piedra sobresalen en el muro. El palacio está repleto de ventanas bien alineadas. Las ventanas y las puertas están decoradas con frontones, columnas y guirnaldas de flores. En la fachada principal hay una puerta grande entre dos puertas pequeñas. Parece un arco de triunfo romano. A los lados de las puertas hay 4 relieves grabados en mármol. Cuenta una historia y un deseo. En 2 relieves está representada la batalla de Pavía, un suceso histórico. Carlos V tenía enemigos y luchó para conservar el poder en sus territorios. Los otros 2 tienen un mensaje. El deseo del emperador es la paz universal. Los ramos de laurel, los ángeles y las armas por el suelo representan la paz. El patio interior es circular y está dentro de un edificio cuadrado. El círculo y el cuadrado son las 2 formas geométricas básicas y perfectas para aquellos arquitectos. El patio tiene 2 plantas, con sólidas columnas de piedra. Son de piedra pudinga, una roca formada por trocitos de rocas diferentes. Sobre las columnas, un friso decorado al estilo griego recorre la planta baja. El patio es grande y sencillo. Las columnas de las 2 plantas están alineadas. Todo está conjuntado y equilibrado. El palacio tardó mucho tiempo en construirse. El emperador nunca vivió en él. Dentro del palacio están el Museo de la Alhambra y el Museo de Bellas Artes de Granada. El Generalife. El Generalife era una casa de campo, un palacio con jardines y huertas para recreo del sultán. Aquí pasaba temporada de descanso y se alejaba de las preocupaciones. El Generalife está fuera de las murallas de la Alhambra. Tenía un terreno extenso, además de la casa y los jardines. Tenía huertas y tierras de pasto para los rebaños. Los nazaríes trajeron el agua desde el río Darro y llenaron de huertas y jardines estas colinas secas. Utilizaron acequias, canales, aljibes, pozos, albercas, norias y partidores para poder usar el agua. El agua de la acequia real riega las huertas y jardines del Generalife. Después
pasa por un acueducto y entra en la Alhambra. Desde el año 1492, el Generalife ha pertenecido a una familia importante de nobles cristianos. En la actualidad, el patronato de la Alhambra y Generalife es el responsable de conservarlo. Los jardines nuevos están en la entrada. En ellos hay un teatro al aire libre para el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Desde el teatro se ve un hermoso panorama, la Alhambra, Granada al fondo y las huertas nazaríes. Las huertas del Generalife abastecían de alimentos las despensas del sultán. Los labradores cultivaban hortalizas, legumbres, toda clase de árboles frutales y plantas aromáticas, espinacas, alcachofas, sandías, melones, granados, moreras, melocotones, limones, almendros, etc. Los labradores musulmanes sabían trabajar las huertas. Nadie lo hacía tan bien y con tanto cuidado como ellos. Eran grandes expertos en los cultivos de regadío. En la época cristiana, los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo, seguían trabajando en el Generalife. Ellos enseñaron su manera de trabajar a otros jardineros y hortelanos. Hoy, los jardineros de la Alhambra y el Generalife continúan aquella tradición. La entrada al Palacio del Generalife es una puerta sencilla. Solo la llave, símbolo de la dinastía, encima de las puertas, anuncia la entrada. Las dependencias del palacio están alrededor de un patio con dos pórticos de arco. Es el patio de la acequia, el jardín oculto de la casa. La música del agua suena en los surtidores de una fuente alargada. Esa fuente es la acequia real de la Alhambra. Atraviesa todo el patio y riega 4 parterres de plantas. En tiempo de los nazaríes, arrayanes, rosales, jazmines, granados y naranjos florecían en el patio. El patio era un jardín dentro de la casa del sultán, la casa feliz del reino, así la llamaban. El patio estaba escondido, solo un pequeño mirador sobresalía del muro. Desde allí el sultán contemplaba el paisaje. Después, los reyes católicos hicieron reformas y convirtieron ese lado del patio en una galería mirador. El Salón Regio, en el pabellón norte, es la sala principal de la vivienda. A la entrada, una inscripción árabe dice: «Entra con cordura, expresa saber, sé parco en palabras y sal en paz». El patio del ciprés de la sultana es el jardín diferente. Los propietarios del Generalife, los marqueses Campotejar, lo cambiaron a su gusto. Solo se escucha el rumor del agua. La acequia real entra por el patio y salta en los surtidores. Bajo el ciprés seco con más de 100 años, una inscripción cuenta una leyenda de los encuentros secretos entre la sultana y un noble abencerraje. Una empinada escalera sube a los jardines altos. Son unos jardines del siglo XIX, con estilo romántico. Entonces gustaba pasear por el jardín entre caminos de bojes, flores y árboles exóticos, como los magnolios. La escalera del agua es lo más sobresaliente de los jardines. Los nazaríes hicieron la escalera y encarrilaron el agua por los murillos de los pasamanos. Por ella subían a un oratorio en la parte más alta. El agua baja por los pasamanos de la escalera. Su sonido y su frescor acompañan a quienes suben por ella. Para el poeta Federico García Lorca, esos pasamanos eran barandales de la luna, donde retumba el agua. Los jardines del Generalife han inspirado a viajeros, músicos, artistas y poetas en todas las épocas. Se sale de los jardines del palacio por una puerta grande. La casa de los amigos, para los invitados, se ve más abajo. El camino hacia la salida
continúa por el Paseo de las Adelfas y el Paseo de los Cipreses. Los versos del poeta Juan Ramón Jiménez cuando vino al Generalife suenan por el aire. Hablan las aguas y lloran bajo las adelfas blancas. Bajo las adelfas rosas lloran las aguas y cantan por el arrayán en flor sobre las aguas opacas. Normas. Durante la visita, por favor, respeta estas normas. Ayúdanos a proteger nuestro patrimonio. Está prohibido fumar, comer y beber, salvo en los espacios reservados para ello. Usar trípode o flash para fotografiar. Tocar los elementos decorativos, muros, columnas y plantas porque son muy frágiles y se dañan fácilmente. Tirar basura al suelo, por favor. Utiliza las papeleras. Desvestirse, descalzarse o tumbarse en bancos, muros o jardines. Entrar con animales, salvo perros guía, que ayuden a personas con problemas de visión. Muchas gracias.